Aleluya. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios Amén. porque Él es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. ¿Están todos acá? Amén. Yo me siento muy contento, muy feliz, Gloria a Dios. porque me estoy sintiendo entre muchos de ustedes que están asimilando esa palabra de fe, Amén. que estamos viendo resultados, Gloria a Dios. y eso es precisamente por la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso hace sentir a uno, como servidor de Dios, que es un instrumento útil Amén. y que a través de uno Dios está hablando. Gloria a Dios. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amén. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra ti? ¿Quién estará contra mí? Amén. Gloria a Dios. Eso nos da una sensación que podemos estar seguros Amén. y que caminamos bajo una seguridad de protección Amén. Gloria a Dios. en medio de una sociedad que cada día se desmorona en su andar. Amén. Muchas veces basamos nuestras experiencias espirituales en sentimientos y emociones. ¿A qué me refiero a experiencias? Esas experiencias espirituales que a veces se basan en sentimientos y emociones, resultan en un momento, pero luego se van. No tienen solidez. Y es por eso que encontramos cristianos que son muy efusivos en un momento, pero luego toda esa efusividad, toda esa emoción, todos esos sentimientos son atrapados por los conflictos, por las situaciones, por las luchas, y ahí termina todo. ¿Por qué basamos nuestras experiencias espirituales en sentimientos y emociones? Porque no conocemos la diferencia. No hacemos diferencia entre lo que es fe, entre lo que es un momento emotivo, y confundimos la emoción con la fe. Pero casi siempre la emoción se vive cuando estamos en medio de una comunidad, en medio de un evento. Y tú en un evento saltas, brincas, haces manifestaciones. Pero cuando ya estás solo, sola, no es fácil hacerlo. Pero la fe es diferente. Porque la fe está en medio de la multitud, pero la fe continúa aún cuando estamos solos. Amén. Porque esa fe no está en mis emociones ni en mis sentimientos, sino que esa fe se mueve a través de la palabra que recibo y de lo que yo puedo
establecer con Dios. Amén. No conocemos la diferencia. Y estos son los desafíos que tenemos por todas partes del mundo. Vemos mucha gente alegre, mucha gente emocionada, mucha gente con sentimientos, pero luego los visitamos en la casa y están desmoronados y no tienen fuerza, ni siquiera esperanzas, ni siquiera comprensión. No hay nada. Por eso hoy quiero hablarles y espero que usted siga aprendiendo y siga llenando su vida, porque hoy quiero hablarles sobre el tema que dice: la fe es diferente de las emociones. No podemos confundir la fe con las emociones. La fe es diferente a las emociones. Amén. Gloria a Dios. En muchas iglesias escuchas el ruido de la gente cada día. Pasas por iglesias un día como hoy y se oye una algarabía. Hay emociones, hay sentimientos, hay gritos, gente cae, se levanta, gente gira, da vueltas. Y eso lo estamos escuchando a menudo. Pero es como si el cielo no supiera o no escuchara lo que está pasando ahí. Porque allí está pasando de todo, pero eso no llega al cielo. Es como si el cielo no supiera qué está pasando. Es como si el cielo no escuchara lo que está pasando. Personas que son hombres de oración, pero quizás no oraciones de fe. Porque mucha gente ora, pero no tiene fe. Señor, dame. Señor, en tu nombre. Señor, el poder. Y dice muchas cosas, pero no hay fe. Esto significa que muchas veces están diciendo palabras, solo palabras, mas no orando oraciones de fe. Existe una diferencia en decir palabras y orar oraciones de fe. Existe, les recuerdo eso, existe una diferencia en decir palabras y hacer oraciones de fe. Amén. Uno observa en la escritura misma como mucha gente dijeron palabras, pero como otros hicieron oraciones de fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta palabra las puede leer mucha gente, las puede repetir muchas gentes. Las podemos decir en la iglesia, en medio de un grupo, en medio de una emoción y sentimiento. Pero ¿qué hay cuando tú estás a solas
y sabes que el peligro te acecha, podrás sostener si Dios está conmigo. ¿Quién es? Son palabras. Cuando has estado o estás enfermo, Dios, voy a esperar si nos ponemos de acuerdo. Gracias. Porque es que si hablamos mucho no nos entendemos. Es importante que no confundamos las experiencias espirituales que son basadas en sentimientos y emociones y la fe, una oración de fe. Una oración de fe va más allá de las palabras. Mira, eso ocurre cuando tú basas tus experiencias espirituales en sentimientos y emociones. Tú eres una persona que hablas mucho de fe, que predicas la fe, que evangelizas hablando de fe, que cantas acerca de la fe, pero cuando tú te enfrentas a un momento crucial, vamos a ver si esas palabras no fueron solo palabras, sino que son oraciones de fe. Gloria a Dios. La iglesia cristiana habla mucho de fe. Somos expertos en hablar de fe. Y somos expertos en orar. Pero vamos a ver si solo estamos diciendo palabras o estamos orando oraciones de fe. Señor, tú eres poderoso, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi fortaleza. Por tan pronto terminas de decir eso y dice, voy a ver donde fulano, a ver si me ayuda a resolver eso. O sea que lo que dijiste acá fueron solo palabras. No fue una oración de fe. Y es lo que nosotros tenemos que volver a rescatar. Que cuando nos dirigimos a Dios, no solo digamos palabras, sino que hagamos oraciones de fe. Hoy en día, las personas por lo general basan sus experiencias espirituales en sentimientos y emociones. Y no saben que los sentimientos, escucha bien esto, no saben que los sentimientos están influenciados por lo que ves. Tus sentimientos son influenciados por lo que ves. Gloria a Dios. Si tú ves que alguien te habla con amabilidad, tú estás afectado por un gozo. Si tú ves que alguien se mete la mano al bolsillo y te regala dinero, tus sentimientos son influenciados por lo que estás viendo. Los sentimientos son influenciados por lo que ves, son influenciados por lo que oyes, porque si tú oyes algo bonito, te gozas. Si oyes algo muy fuerte y grosero, te entristeces o te enojas. Entonces tus sentimientos están comprometidos también por lo que oyes.
Tus sentimientos también están influenciados por lo que lees. Si a ti te envían una carta y te dicen, fulano se murió, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionan tus sentimientos? Tristeza, llanto. ¿Por qué pasó? Y también los sentimientos son influenciados por lo que aparentan las circunstancias. Así que por esa razón tenemos que hacer una diferencia entre lo que es decir palabras y orar oraciones de fe. Mucha gente está solo diciendo palabras, pero no está haciendo oraciones de fe. Y es por eso que siempre está pidiendo, ora por mí, ora por mí, ora por esto, ora por esto. Si el Señor nos ha dado una promesa a todos, donde tú estés, tú tienes la fuerza, debes tener la confianza, no solo de decir palabras, sino de hacer oraciones de fe. Muchas veces la gente asiste a las iglesias, tú asistes a las iglesias, porque quizá en el momento no tienes asuntos importantes que atender. Si en este día, en esta noche, tú tuvieras un asunto importante que atender, quizás no estuvieras aquí. Quizás no estuvieras en este momento aquí. Entonces mucha gente asiste a una iglesia porque en ese momento no tiene ningún asunto importante que atender, o porque necesita que Dios le resuelva una situación muy difícil que tú solo no has podido resolver. Y entonces viniste a Dios a buscar una ayuda, a ver si logras que se te resuelva esa situación. Pero si alguien, estando tú en la iglesia, te llama y te dice, hay un negocio importante, o alguien te viene a buscar en este momento y te dice, ¿sabes qué? Hay una persona que te está esperando, te mandó a buscar, porque necesita hacer una transacción contigo que te va a resultar muy beneficiosa en la parte económica y financiera. Yo estoy seguro que tú te levantarías ahora mismo, le dirías a la mujer que te habla y te fueras inmediatamente de este lugar. La disposición que tú tomaste de venir a la iglesia puede ser afectada por las circunstancias, porque tú estás por un asunto emotivo, tú estás aquí, pero tu cuerpo está aquí, pero tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones están ahora, no sé en qué lugar. En algún lugar están tus sentimientos y tus emociones en este momento. Para mí fuera importante que tus sentimientos y tus emociones estuvieran aquí, porque ellas te podrían ayudar, porque esta es una circunstancia, porque aquí puede ser influenciado por un poder que viene de lo alto y que puede afectar tu vida de una manera
mucho más positiva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los problemas surgen cuando los sentimientos y las emociones cambian. Te repito eso porque a mí me parece muy importante. Amén. Amén. Escúchame. Los problemas surgen cuando los sentimientos y las emociones cambian. Vamos a ver qué nos dice San Juan. Vamos a la escritura. San Juan capítulo 13, verso 34. Dice la escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos, o que os améis unos a otros, Amén. como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Gloria a Dios. Cuando la Biblia nos está hablando de esta manera, nos está exhortando a que amemos, escucha esto, a que ames a tu prójimo. Amén. Amén. Ahora escucha, tu prójimo puede ser tu enemigo. ¿Estarías dispuesto a amarlo? Tu prójimo puede ser una persona que está en contra de tu fe cristiana. ¿Lo amarías? Ahí es donde hay que tener en cuenta si decimos palabras, pues estamos orando oraciones de fe. No es posible amar sin fe. La Biblia dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué? Pero sin fe Es imposible agradar a Dios. Entonces eso quiere decir que la fe mueve Amén. un sinnúmero Amén. de cosas en la vida de nosotros los seres humanos. En otras palabras, la fe es el motor que mueve al cristiano, que lo hace que haga cosas positivas, que aun cuando no está de acuerdo con ellas, se somete porque tiene fe. Nuestra fe debe ser estable. Amén. Debe ser consistente. No olvides eso. Nuestra fe debe ser estable, debe ser consistente. Y para que la fe pueda ser estable y consistente, debe estar basada en algo con más estabilidad que nuestros sentimientos y emociones. Para que la fe pueda ser estable y consistente, debe estar basada en algo con más estabilidad que nuestros sentimientos y emociones. Porque nuestros sentimientos y emociones son muy cambiantes. Ellos no tienen en sí estabilidad. Mucho menos van a ser estables ni consistentes. Así que lo que nosotros pasamos en nuestros sentimientos y emociones siempre va a estar inestable. Ahora bien, deben estar basados en la palabra de Dios. Nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy
y continuará siendo la misma por el futuro. Amén. Amén. Es por eso que cuando nuestra fe está basada en la palabra de Dios, es estable y consistente. Lo fue ayer, lo será hoy y lo seguirá siendo mañana en el futuro. Gloria a Dios. Aleluya. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, pasado, de hoy, en el presente y por los siglos de los siglos, en el futuro. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando nosotros podemos basar nuestra fe y que ella sea estable, consistente, porque nada, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni el enojo, ni nada que está ocurriendo en los sentimientos y las emociones no van a poder contra ella, porque sabemos nosotros mantenernos con estabilidad y consistencia en la palabra, porque la palabra no cambia. Fue la misma ayer, es la misma hoy y continuará siendo por los siglos de los siglos. Así que quienes estamos basados en la palabra, quienes estamos embarcados en la palabra, quienes estamos sentados sobre la palabra, quienes estamos agarrados en la palabra, no hay ningún motivo a que podamos ser inestables ni tampoco inconsistentes. Amén. Eso es muy importante. Mira, tú eres algo, o mejor, vamos a decirlo de otra manera. Tú no eres algo porque sientas que eres algo. Porque el sentimiento está ligado con las emociones. Estamos hablando de sentimientos y emociones. Y por el otro lado estamos hablando de una fe que está basada en oraciones de fe. Estamos haciendo la diferencia de lo que dijimos al principio. La fe es diferente a las emociones. Ese es el tema que nos ocupa. Tenemos que hacer esa diferencia. Mis sentimientos y mis emociones están en un lado. Son humanas, son personales, son afectadas, son influenciadas. Pero mi fe es estable y consistente porque está basada no en mis sentimientos ni en mis emociones, sino en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios fue estable ayer, pasado, es estable hoy, presente, y seguirá siendo estable por los siglos de los siglos. Así que no hay motivos para que mi fe sea inestable. Amén. ¿Está claro eso? Muy bien. Decíamos que tú no eres algo porque sientas que eres algo. Eres algo porque has puesto tu fe en la palabra de Dios y has actuado en fe con ella. Amén. La palabra de Dios es el vehículo que te lleva con estabilidad y consistencia. Gloria a Dios. Tus sentimientos son cambiantes. En este momento están muy eufóricos, pero tan pronto salga de aquí pueden estar muy comprometidos. Amén. Enojo, tristeza, tantas cosas. Cuando actúas en la palabra, traes a Jesucristo frente a ti. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra y estás creyendo la palabra y estás fundamentado en la palabra, Jesús viene frente a ti. Amén. Porque Él es quien te está hablando. Inmediatamente que tú lees la palabra, basando tu fe en la palabra, Jesús está frente a ti. Él está allí. No cualquier cosa que nosotros los seres humanos hagamos va a atraer la presencia de Jesucristo a nosotros.
¿Entiende eso? No cualquier cosa que hagamos. La gente piensa que por gritar Jesús, Jesús, Jesús. La gente piensa que por ponerse un disfraz, que por ponerse un vestido diferente, Jesús va a estar allí. No. No es cualquier cosa. Es cuando tú lees la palabra con fe, Jesús inmediatamente está allí. Cuando tú hablas la palabra en fe, oración de fe, ahí está Jesús. Amén. Gloria a Dios. Siempre me gusta colocar el ejemplo de Pedro. Se estaba ahogando, se estaba hundiendo. Hizo una oración de fe. Amén. Y dijo, Señor, sálvame que perezco. Amén. Aleluya. Fue una oración de fe. Gloria a Dios. Y Jesús inmediatamente lo sostuvo. Amén. Porque Jesús está presente, o mejor, para que Jesús esté presente, escucha esto, para que Jesús esté presente en nosotros, la palabra debe prevalecer en nuestras vidas. Amén. Para que Jesús esté presente en nosotros, la palabra debe prevalecer en Gloria a nuestras vidas. Dios. Gloria a Dios. Eso quiere decir que cuando yo camino y yo empiezo a caminar en el orden de la palabra, en la voluntad de la palabra, en el control de la palabra, entonces mi vida siempre va a estar afectada por la palabra. Amén. Y en un momento dado que yo reaccione, quizás no voy a decir otras cosas. No voy a decir un disparate. No voy a decir palabras inmorales. Sino que lo que va a salir de mí es lo que yo tengo. Y lo que yo tengo dentro de mí es la palabra. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Y esa palabra brotará. Amén. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón Habla la boca. habla la Gloria a boca. Dios. Aleluya. Así que si tu corazón está lleno de la palabra, tú hablarás conforme a la palabra. Tú actuarás conforme a la palabra. Aleluya. Tú te moverás conforme a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Amén. No puedes ser conocido como un hijo de Dios o como un nacido de nuevo a menos, escucha esto, que la palabra prevalezca en tu vida. Amén. Nadie te va a conocer a ti como una persona que ha nacido de nuevo nadie podrá identificar a una persona como nacido de nuevo, como un cristiano, a menos que la palabra prevalezca en su vida. Amén. Cuando la palabra prevalece en tu vida, es fácil que la gente te distinga como un cristiano nacido de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Porque la gente se va a dar cuenta que tú no compartes el mismo lenguaje. La gente se va a dar cuenta que no compartes el mismo ambiente. Amén. Que Él está allá y te llama, pero tú tienes tu lugar. Gloria a Dios. La gente dice, este tipo, esta mujer rara, ¿qué le pasa? Entonces se va a dar cuenta, no. ¿No te han dicho alguna vez, tú que eres, aleluya? Amén. Amén. Porque ni siquiera le dicen uno cristiano. ¿Tú que eres evangélico? ¿O eres aleluya? ¿Qué eres tú? Amén. Porque te están identificando como un
nacido de nuevo, porque la palabra prevalece en tu vida. Aleluya. Y eso es lo que la palabra dice, que leímos en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Por eso el mundo conoce exactamente al cristiano que solo es de palabra, que no ha nacido de nuevo. Y la gente dice, para yo ser como ese, mejor no. Pero del cristiano que prevalece la palabra en su vida, dice, fulano puede ser lo que sea, pero ese hombre, esa mujer, ¿verdad que es evangélico? Ha cambiado, es distinto, es distinta. Porque esa persona, la palabra prevalece en su vida. Por ahora eres carnal. Por ahora eres carnal. Debido a que eres gobernado por los sentidos. Porque eres gobernado por los sentimientos. Tus sentimientos te pueden llevar a cualquier cosa. Tus sentimientos te hacen tomar decisiones equivocadas. Cuando tú eres llevado por tu sentimiento, eres un hombre o una mujer carnal. Porque cualquiera te motiva. Recuerda lo que dijimos. Somos influenciados por lo que vemos. Somos influenciados por lo que oímos. Somos influenciados por lo que leemos. Y somos influenciados por las circunstancias que se nos presentan. Es por eso que hoy vemos a muchos muchachitos y muchachitas influenciados por sus propios sentimientos, tomando decisiones equivocadas. Amén. Pero no solo por ese lado los jovencitos y las jovencitas, sino también a muchos adultos mayores, que también se les mete la locura y son influenciados, gobernados por los sentidos de su mente carnal y cometen cosas inapropiadas. Gloria a Dios. Porque eres gobernado por sentimientos, por emociones, por eso eres carnal. Cuando tú eres gobernado por sentimientos y emociones, por lo que ves, por lo que oyes, por lo que lees, por las circunstancias que se presentan, considérate que no eres un cristiano espiritual, eres un cristiano carnal. Bien. Cuando tú eres llevado de cualquier cosa para aquí y para allá, eres carnal. Así que es fácil, sin que yo te diga, tú eres un mundano, si quieres, no. Tus propias maneras de tú comportarte frente a tus emociones y sentimientos te delatan a ti mismo que eres un hombre, una mujer, un cristiano carnal. Y el destino de la carne es estar, o mejor, el destino de estar en la carne es muerte. Cuando nosotros estamos moviéndonos según la carne, es como lo que dijera el libro de Romanos, que lo que le sucede al hombre que vive en pecado es muerte. Dice, la paga del pecado, para decirlo más claro, la paga del pecado es muerte, porque se está en la carne. Más la dádiva de Dios, que es estar en espíritu, es vida. O sea que estamos hablando de dos personas en una. Somos carnales, pero a la vez somos espirituales, podemos ser espirituales. Recuerda, te he hablado
de que ahora eres carnal, porque eres llevado por tus sentimientos y tus emociones. Pero escucha lo que te voy a decir ahora. El asunto cambia. Como hijo de Dios, eres un espíritu. Cuando eres un verdadero, una verdadera hija de Dios, eres un espíritu. ¿Por qué? Si tú eres un espíritu, debes escuchar a tu espíritu y obedecerlo. Porque tu espíritu está controlado por el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que hay una escritura que dice: el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Porque tú eres un cristiano verdadero, nacido de nuevo, eres un espíritu. Entonces tú debes escuchar a tu espíritu, debes escuchar lo que hay dentro de ti que te está diciendo espiritualmente que hagas. Escucha tu espíritu, obedécelo, porque tu espíritu está controlado por el Espíritu Santo. Amén. Así que no hay lugar a equivocarte. Amén. Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo eso? Amén. Es muy importante. Pero la vida que viven hoy algunos llamados cristianos es carnal. La vida que viven hoy algunos llamados cristianos es carnal. Esto quizás algunos no lo entienden hasta que no les pase a ellos. Amén. Yo no estoy diciendo que tú eres carnal. Esto lo sabes tú mismo de acuerdo a cómo tú te estás comportando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te he mostrado la característica del hombre carnal y te estoy mostrando las características del hombre espiritual. Amén. ¿Cómo vas a saber cuándo tú eres carnal o espiritual? Escucha esto. Hasta que tú mismo lo veas, no lo vas a poder entender. Hasta que tú mismo te mires así. Hasta que lo toques, hasta que lo oigas de ti mismo, te vas a dar cuenta si eres un hombre carnal o eres un hombre espiritual. Porque muchas veces hay pastores, hay iglesias que ni siquiera saben quién eres tú, si eres carnal o eres espiritual. Cuando algunas personas están dando testimonio, tú dentro de sí, tú dices, hasta que yo no sienta todo lo que esa persona está diciendo y yo pueda dar mi testimonio, hasta que eso no pase en mí, no creeré. Porque hay personas, por eso les dije, algunos llamados cristianos son carnales. Otros pueden ser espirituales. Muchos vienen a Cristo para poder ver por sí mismos qué es lo que está pasando ahí. Porque mucha gente, familiares, vecinos, le oyen a algunos cristianos hablar de Dios, de la iglesia, del hermano, de los pastores.
Y algunos, no sé si le han dicho a ustedes de pronto. Algunos le han dicho a ustedes, ¿y cuál es el cuento? Que mi pastora, que mi pastor. Amén. Todo es la pastora, todo es el pastor. ¿Por qué será? Porque hay un vínculo de amor los unos a los otros Amén. y Gloria a se Dios. están identificando por ese lazo de hermandad espiritual que está controlado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y algo nuevo está pasando. Amén. Algo más allá de lo carnal está pasando. Amén. Vienen a Cristo para ver por sí mismos. Y cuando vienen a Cristo, cuando vienen a la iglesia, vienen a ver qué es lo que está pasando ahí. Algo está pasando ahí. Y cuando se dan cuenta de lo que está pasando aquí, las circunstancias que ellos están mirando, ¿qué ocurre? Dictan su dirección a seguir. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen y se dan cuenta que aquí está pasando, ¿verdad?, algo raro, algo que ellos no habían podido entender, entonces algunos dicen, tenía razón, así que yo voy a seguir yendo a la iglesia. Amén. 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 Gloria a Dios. O algunos se resisten y dicen, no, no puede ser. Y por encima de lo que están totalmente, que tienen convicción, por encima de eso se van, porque son rebeldes a la palabra. Hay gente entre su familia, hay gente entre sus amigos, hay gente entre su entorno que saben que usted es un cristiano, que está su fe basada en la palabra, pero se resisten a aceptar eso. Amén. Amén. Saben que esto es la verdad, pero ellos dicen, no, yo tengo muchas cosas que hacer y yo mejor me quedo acá. Más adelante, me voy a dar un tiempo, pero están convencidos que esto es una verdad. Amén. Porque tú has sido parte fundamental para ello. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando se tiene dinero en el bolsillo, la gente dice gracias Jesús, pero cuando no hay nada, Jesús no cuenta. Cuando se tiene buena comidita en la mesa, gracias Jesús. Pero cuando no hay, ese Jesús no existe. Eso es puro verdad. Esa es la vida que depende de los sentidos y de los sentimientos de las personas, porque ellos viven por lo que ven, por lo que Escuchan por lo que leen. y por las circunstancias. Entonces ellos viven de acuerdo a cómo se golpean. Si el golpe es muy duro, se quejan mucho. Si es pequeño, se quejan poco. Tú oyes ruidos de oración por todas partes. En estos momentos, casas de oración, personas orando, pero son oraciones no de fe, son oraciones sin fe. Porque solo la fe es lo que agrada a Dios. Tú pasas por cualquier casa hoy, en cualquier rincón, y tú oyes allá, ay, aleluya, gloria a Dios, papá, Señor, tumba la casa, vuelve a hacer. Pero son palabras, no son oraciones de fe. Una persona, por ejemplo, dice, me tiraron una piedra, que Dios le parta la mano, que Dios le parta un pie. Esas no son oraciones de fe. Dios no vino a destruir, el que vino a destruir fue Satanás. Amén. Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Si Ya, una persona gloria a actúa de esa Dios. manera, le decimos, Señor, he aprendido por lección misma del Señor. Sabes, yo no lo miro a él, a ella. Yo digo, Señor Jesús, yo en el nombre glorioso de Jesús, yo libero a esa persona de esos espíritus vengativos, esos espíritus de maldad, que salgan de esa persona, porque no es él, no es ella, son los espíritus que están dentro de esa persona que quieren obligarlo a hacerle maldad a los demás. Gloria a Dios. Entonces, muchas Aleluya. veces uno los ve a ellos, la gente los ve a ellos, no son ellos. Amén. Yo tenía hoy una enseñanza que darle sobre el poder
manipulador de los demonios, pero Dios me dijo que cambiara todo eso. Amén. Gloria a Dios. Adelante lo hablamos. Gloria a Dios. Solo la fe mueve la mano de Dios. Amén. Solo la fe alcanza a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Colosenses. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Colosenses 3:3. Vamos a la Biblia. Ahí encontramos Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Amén. Has muerto a ese hombre de pecado, de violencia, y ahora tu vida ya no depende de tus reacciones. Ahora tu vida depende de la grandeza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios que es tan alto, y Dios que es tan profundo, y Dios que es tan ancho, que ahí cabemos tantas personas que muchas veces tú ves a alguien y dices: ¿cómo es posible que esa persona que era tan mala ahora está en Cristo? Gloria a Amén. Dios. Qué maravilloso Gloria a Dios. que el Señor le ha dado oportunidad. Amén. Ahora, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice: hay esperanzas para el que está entre los vivos. Gloria a Dios. Hay esperanzas para el que está entre los vivos. Amén. Gloria. Qué tremendo es Dios. Amén. Cuando la palabra no ha prevalecido, se camina en pobreza. Y el testimonio de esas personas es solo necesidades y carencias. Hoy yo he estado muy contento, muy feliz, porque yo he escuchado que la fe que estamos compartiendo, a algunos les ha alcanzado y ya tienen trabajo para el próximo año. Amén. Gloria a Dios. Y otros están saliendo en una y en otra medida. Amén. ¿Qué bueno es eso? Gloria a Dios. Porque tus oraciones no son ruido. Amén. Porque lo que estamos aquí tratando es fe. Amén. Eso es fe. Entonces, cuando la palabra prevalece en nuestras vidas, usamos el conocimiento que nos da la palabra. Cuando la palabra prevalece, prevalecer es mantenerse. Cuando la palabra prevalece en nuestra vida, nosotros usamos el conocimiento que nos da la palabra. Y no olvides que la palabra es la que nos enseñó el valor del nombre poderoso de Jesús. Nosotros conocemos a Jesús porque por la palabra nos enseñó quién era Jesús. Amén. Es la palabra la que nos enseñó la autoridad que existe en el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Dios. Y por eso nosotros decimos en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso decimos nosotros por el poder de Jesús. Gloria a Dios. Y cuando esa palabra prevalece, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro derecho legal a usar el nombre de Jesús es por la palabra. Amén. Cuando la palabra prevalece en tu vida, tienes lo que Dios dice que tienes. No es lo que tú crees que tienes. Cuando la palabra prevalece en tu vida, tienes lo que Dios dice que tú tienes. Amén. Y usted sabe que cuando Dios dice, esto es así, cuando dice, esto no es así, no es. Su lenguaje y convicción es sí, sí, no, no. Amén. O lo tienes o no lo tienes. Gloria a Dios. Puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer, no lo que tú crees que puedes hacer. Aleluya. Puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Amén. Y si Dios te dice que puedes poner la mano sobre los enfermos y sanar,
Eso lo puedes hacer porque Dios dice que lo hagas. Y lo harás. Eso es poderoso. Y eres lo que Dios dice que eres. Amén. Gloria a Dios. Por eso debes preguntarte, ¿soy un hijo de Dios? Debes preguntarte eso. Y de acuerdo a lo que tú estás manejando en tu vida, moviéndote en tu vida, tú puedes ser sincero o mentiroso. Amén. Yo no puedo decir lo que tú debes decir. Amén. Y tú debes decir lo que Dios dice que tú digas. Y tú puedes hacer lo que Dios dice que hagas. Gloria a Dios. Pero la pregunta que tú debes hacerte, ¿soy un hijo de Dios? Esa respuesta la tienes tú mismo. Amén. Si tú estás haciendo, si la palabra está prevaleciendo, si tú estás moviéndote como conforme a la voluntad de Dios, entonces tú puedes decir, soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Esa es la pregunta que necesitas hacer. ¿Estás haciendo oraciones de fe o estás diciendo solo palabras? Amén. Porque hay muchos cristianos palabreros. Oran muy bonito, tienen un repertorio de oración. Pero solo palabras, no son oraciones de fe. La Biblia dice que nunca serás conocido como un hijo de Dios si la palabra de Dios no ha prevalecido en tu vida. Es la palabra de Dios el sello de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Es la palabra de Dios la que muestra tu vida, es el espejo de tu vida. Cuando la gente mira a un cristiano, la gente mira la palabra. Y por eso la gente se hace una idea clara. ¿Quién es cristiano? ¿Quién es hijo de Dios y quién no lo es? Porque hay mucha gente que lee la palabra solo para juzgar. Y mucha gente conoce más Biblia que muchos de los que estamos en la iglesia. Pero ellos la leen para ver quién es verdaderamente cristiano y quién no lo es. Y ellos tienen el dedo listico para señalar, este no, este sí. ¿Dónde están ellos? Que lo juzgue Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabe por qué pasa esto? Porque cuando tú actúas en la palabra, traes a Jesús a tu presencia y eres un hijo de Dios. Entonces, hay una encuesta que se hizo y el 90%, escucha esto, el 90% de todo el mundo está solo diciendo palabras. De todo el mundo cristiano, el 90% de todo el mundo cristiano está solo diciendo palabras y no haciendo oraciones de fe. Mi pregunta ahora es, ¿eres tú parte de ese 90%? ¿O eres parte del 10%? Que está haciendo oraciones de fe. Amén. No me digas yo soy de uno y otro bando. Tú mismo te vas a dar cuenta. Si tus oraciones son respondidas en fe, tú puedes decir yo estoy en el 10%. O puedes establecer estoy en el 90%. Aquí no se trata de buscar a nadie. Aquí se trata de establecer que cada quien haga su balance de las cosas. Estoy seguro que si vivimos y actuamos en la palabra, las cosas van a resultar para bien. Algunos oran y oran y oran y no pasa nada en su vida. Y por eso que hay que tener en cuenta lo que le pasó a los 7 hijos de Seba. No sé quiénes de ustedes conocen esa historia. Que ellos vieron a Pablo que oraba y hacía milagros y Dios se manifestaba en él y tomaron ellos la decisión. Mientras Pablo estaba orando oraciones de fe, Dios estaba manifestándose. Entonces ellos fueron a querer hacer lo mismo, pero la diferencia es que ellos estaban diciendo palabras y fueron y enfrentaron a los endemoniados. Y cuando fueron diciendo solo palabras, esos endemoniados se les vino encima, le quitaron la ropa, lo hirieron y ellos tuvieron que salir corriendo despavoridos porque ellos no estaban haciendo oraciones de fe, sino diciendo palabras.
Esa es la diferencia entre la fe y las emociones. Y eso es lo que quiero que les quede bien claro. Diferencia entre la fe y las emociones. Cuando repites palabras no pasa nada, pero cuando oras bajo el poder de Jesucristo, Satanás ataca, y esa es la experiencia que muchos no quieren vivir. Cuando uno empieza a buscar a Dios, Satanás, cuando oye que tú estás hablando en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo, entonces ¿qué pasa? Satanás levanta la cabeza y dice, vamos a ver, ¿está algún hijo de Seba por ahí? ¿O está algún cristiano que está haciendo oraciones de fe? Y es allí donde tú debes mostrar que verdaderamente eres un nacido de nuevo. Que estás orando oraciones de fe, oraciones bajo el poder del glorioso nombre de Jesucristo. Porque muchos solo son fachadas, pura apariencia, y están vacíos. Y a esa gente vacía Satanás se los absorbe y los vuelve nada. Eso es lo que le pasó a los hijos de Seba, porque ellos estaban vacíos. Ellos no tenían unción de Dios y no tenían poder de Dios, pero un nacido de nuevo tiene poder. Un nacido de nuevo tiene postura cristiana. Cuando somos nacidos de nuevo, nos movemos con poder, giramos con poder, oramos con poder, y la gloria de Dios se mueve alrededor de los que oramos oraciones de fe. Es un asunto claro, es muy claro. Solo yo deseo, hermano, y si alguna vez tú fuiste un hombre, una mujer, un joven, un niño de fe, puedas recuperar ese terreno que has perdido espiritualmente. Es lo que yo deseo, porque cada día este mundo se vuelve más duro. Los demonios atacan con más furia, porque saben que su tiempo se está acabando. Se está reduciendo, el círculo se está cerrando, y ellos están buscando, como dice la palabra, Satanás anda como un lobo rugiente, buscando almas que devorar. Entonces solo deseo que tú busques las cosas del Espíritu. Sabes, este mensaje es un mensaje para niños pequeños. Este no es un mensaje extraordinario de grandes latitudes. Este es un mensaje para niños pequeños. Digamos que hoy estamos en el kinder. Es un mensaje para niños pequeños. Pero tú estás muy pequeño en las cosas espirituales. Y necesitas crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. Y por eso tenemos que hacer la diferencia de la fe. La fe es diferente a las emociones. Tú no puedes tener un punto de júbilo, cantaste muy bien, saltaste, lloraste de emoción. Esas son tus emociones carnales, son tus sentimientos. Tu fe no está basada en los sentimientos. Tu fe está basada en la palabra de Dios. Y cuando tu fe está basada en la palabra de Dios es porque tú eres un cristiano verdadero. Y cuando eres un cristiano nacido de nuevo, eres un espíritu y debes escuchar a tu espíritu, debes obedecer a tu espíritu, porque tu espíritu está controlado por el Espíritu Santo. Eso es muy claro. Así que vamos a hacer algo. Vamos a decirle a Dios: Jesús, necesito el espíritu de adopción para mí. ¿Puedes ponerte de pie? Vamos a decirle a Dios, pero no en palabras, sino en oraciones de fe. Ustedes que están también en sintonía pueden acompañarnos. No hay distancias para el poder de Dios. Vamos a decirle, junto conmigo, digámosle al Señor: Señor, necesito el espíritu de adopción para mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito el espíritu
de adopción para mí. Espíritu Santo, necesito el espíritu de adopción para mí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si esto no lo dijiste solo en palabras, sino que lo hiciste en fe, vas a tener a partir de este momento el espíritu de adopción por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Pueden sentarse. Ya vamos a terminar. Es importante que estés aquí. ¿Estás aquí ahora mismo? Es importante que estés aquí porque lo que voy a concluir es muy interesante que lo escuches y lo tengas muy en cuenta. Porque tenemos dos naturalezas en una persona. Escucha eso, no me vayan a confundir eso. Tenemos dos naturalezas en una persona. Escucha eso. Eres un hombre carnal cuando estás bajo los sentimientos y las emociones. Eres carnal. Eres espíritu cuando estás bajo el control del Espíritu Santo. Cuando tu espíritu está bajo el control del Espíritu Santo, eres un espíritu. En otras palabras, eres un cristiano espiritual nacido de nuevo. ¿Queda eso claro? Cuando eres carnal, estás dominado por tus sentimientos y emociones. Dependes de lo que ves, de lo que oyes, de lo que lees, de las circunstancias que pasan a tu alrededor. Eres carnal. Pero cuando tú eres cristiano, nacido de nuevo, eres un espíritu. Y tu espíritu está controlado por el Espíritu Santo. Entonces cuando dice el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, dilo conmigo, dilo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso hay que decirlo en oraciones de fe. Hay que sentirlo. Tu corazón es el punto de contacto. Tu corazón es el cuarto de oración. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y el punto de contacto del Espíritu Santo es nuestro corazón, que lo podemos llamar conciencia, o lo podemos llamar el hombre espiritual dentro de nosotros. Entonces, es muy claro que el punto de contacto con Dios es nuestro corazón. Amén. Y nuestro corazón es el cuarto de oración. Así que si estamos en contacto con Dios, debemos permanecer en oración en el Espíritu, conectados permanentemente con Dios para que no haya ningún espacio, porque cualquier espacio que quede entre el contacto de nuestro corazón y Dios, Satanás ingresa y hace desastre en nuestra vida. Amén. ¿Cuándo quedan esos espacios? Cuando te enojas, cuando te entristeces, cuando peleas, cuando te dejas llevar por pecados inmorales, cuando te dejas llevar por cosas que no le corresponden al Espíritu. Estás abriendo un espacio y Satanás inmediatamente lo toma. Amén. Así que, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón debe estar en contacto con Dios. Debes creer lo que le dices a Jesús en oración. Créelo.
créelo. Si tú le dices, Señor, yo soy libre por el poder que tú has dado a mi vida, créelo que eres libre. Si tú estás enfermo, enferma, y tú le dices, Señor, yo me libero de este dolor, yo me libero de esta enfermedad. Acuérdate que Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y en ese momento tú estás orando porque estás enfermo. Entonces tú puedes poner tu mano en la área donde está el dolor, la enfermedad. Y tú debes creer que tienes la autoridad del Señor para ser libre de toda enfermedad. Cuando hay sentimientos que te están perdiendo, que te están distrayendo, que te están confundiendo, que te están llevando a un espacio diferente, tú debes decirle, Señor, yo me libero de este espíritu, de este sentimiento, de esta emoción engañosa que me está distrayendo mi vida espiritual. Y tú tienes la autoridad para decirle, te vas fuera de mis emociones, de mis sentimientos, porque yo soy un cristiano y soy un espíritu, soy un hombre, una mujer nacido de nuevo. Gloria a Dios. Hermano, la palabra tiene mucha autoridad. Amén. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que en el nombre poderoso de Jesús hay autoridad. Amén. Y que esa autoridad yo te la delego como profeta del Señor en este momento. Amén. Recíbela, créela, úsala, haz uso de ese poder. Tú la tienes en el nombre de Jesús. Tú la tienes, úsala. No te dejes derrotar del enemigo, no te dejes distraer del enemigo. Recuerda que tu corazón es el punto de contacto. Amén. Ahora sí, ponte de pie y vamos a hacer una oración muy significativa, una oración en fe. No a repetir palabras, hacer una oración en fe. Amén. Y vamos a hacerla juntos. Dile conmigo con toda sinceridad, dile, Señor Jesús, dame fe para creer. Dame fe, Señor, para creer en el glorioso nombre de Jesús. Dile, Señor, soy libre de toda ansiedad, de toda depresión, de todo abatimiento, de toda preocupación, por mi presente, por mi futuro, en la presencia de Jesucristo. No tengo por qué preocuparme, porque eso es lo que Satanás quiere usar para torturarme. No me preocupo, tengo un espíritu libre. Con Jesús todo es posible. Con Jesús todo es posible. Créelo, con Jesús todo es posible. Con Jesús todo es posible. Ahora mismo sale toda preocupación, toda depresión, toda enfermedad, todo mal sentimiento, toda emoción que quiera perder, toda dolencia, todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús, porque oramos oraciones de fe en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.